Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Lunes 15 de junio de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por la información más relevante para los mercados globales. Estados Unidos e Irán anuncian al mundo acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Hormuz. La información fue confirmada ayer domingo por las partes y se espera que se materialice la firma del acuerdo el día 19 de junio en Suiza. Las variables más relevantes del borrador del acuerdo establecen una reapertura del estrecho de Hormuz de manera gradual durante los próximos 30 días a medida que fuerzas iraníes retiren las minas submarinas en esa región. El acuerdo establece también el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y respecto al programa nuclear de Irán establece un periodo de 60 días de conversaciones para resolver las diferencias en esa materia. Una buena noticia para el mundo y como decíamos para los mercados globales, que en Upside Capital manteníamos como la opción más viable en el avance del conflicto, que finalmente es una señal más del desescalamiento del conflicto armado. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, establecíamos que era lo más probable que ocurriese, y así finalmente se ha dado que las consecuencias económicas de este conflicto eran bastante negativas para el mundo. Recordemos que por el estrecho de Hormuz transita aproximadamente el 25% del consumo mundial de petróleo y de gas natural. El bloqueo de esta ruta claramente establecía presiones inflacionarias para el mundo y eso provocaba bastante preocupación desde el punto de vista económico, de mercado y político. Las reacciones de las principales plazas bursátiles a esta noticia es claramente positiva, jornada alcista para las principales plazas bursátiles en Asia y en Europa. Estados Unidos también cotiza al alza con Dow Jones subiendo un 1.35%, S&P 500 subiendo un 1.86% y Nasdaq subiendo un 3.04%. También la cotización del petróleo Brent cae hoy con fuerza, el barril de petróleo cotiza en $83 por barril, cayendo hoy un 4.66%, acercándose cada vez más a los precios en los que cotizaba el petróleo Brent antes de la guerra, cercanos a $75 por barril. La atención del mercado, por supuesto, estará puesta en el avance y el desarrollo de los acuerdos de este documento entre Estados Unidos e Irán. Y desde nuestro punto de vista, si bien probablemente el camino no esté exento de dificultades, es una señal más de que los efectos del conflicto y la preocupación del mercado acerca del mismo comienza a quedar atrás y que básicamente el análisis volverá a poner la vista en fundamentales macroeconómicas de mediano a largo plazo, que son los factores realmente relevantes para el desempeño de los mercados bursátiles y las estrategias de inversión. En ese sentido, pasamos a revisar, según calendario económico, lo más relevante que tendremos en nuestro país durante esta semana. Recordemos que durante la semana pasada, en línea con nuestra visión al respecto, la inflación del mes de mayo creció mensualmente por debajo de las estimaciones del mercado, al igual que la de abril, y la encuesta de operadores financieros y expectativas económicas del Banco Central comenzaron a incorporar lo que en Upside Capital hemos sostenido desde el principio, que la presión inflacionaria en el caso de Chile, producto del alza de los combustibles, iba a ser menor a la que el mercado esperaba y la convergencia de la inflación a la meta del Banco Central se iba a presentar también antes de lo que el mercado esperaba. Esta semana será relevante dado que tenemos reunión del Banco Central mañana martes, en la cual se espera que el instituto emisor mantenga la tasa rectora en el 4.5%, pero será como siempre muy importante lo que el Banco Central comunique al mercado a través de su comunicado de política monetaria al finalizar la reunión mañana en horas de la tarde. Será muy relevante también la publicación de un nuevo IPOM, informe de política monetaria, el día miércoles por parte del Banco Central, en el cual la atención del mercado estará por supuesto en la visión del Banco Central respecto a la trayectoria de la inflación y en la tasa de política monetaria. Desde nuestro punto de vista y dado también la contracción que hemos tenido en todas las entregas de índice mensual de actividad económica de enero a la fecha, probablemente tanto el comunicado de política monetaria como el informe de política monetaria contengan alguna idea respecto a recorte de tasa de política monetaria, probablemente a fines del 2026, principios 2027, sobre todo en este escenario de eventual acuerdo de la guerra, lo que disminuye, por supuesto, la presión inflacionaria, como decíamos, en el mundo. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, también lo más relevante será la reunión de política monetaria, que se llevará a cabo el día miércoles por parte de la Reserva Federal, así como también la publicación de una actualización de las proyecciones económicas del Comité Federal de Mercado Abierto, donde hay también un factor extra que monitorear. Esta reunión será la primera del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, donde el mercado estará atento a señales respecto a las prioridades de Warsh al mando de la Reserva Federal y su enfoque para la reestructuración de la institución, idea que ha anunciado en ocasiones anteriores. Por último, será también relevante la lectura que realice la Reserva Federal respecto a los niveles de inflación de Estados Unidos, que han tendido a subir, aunque por debajo de las expectativas del mercado, si incorporan o no en el escenario su visión respecto a este acuerdo y de qué manera actuará la Reserva Federal al respecto. Recordemos que antes de que
el conflicto comenzara, el mercado veía probablemente recorte de la tasa de política monetaria. Sin embargo, ese escenario ha ido cambiando y con el alza de la inflación en Estados Unidos, el mercado descuenta a lo menos un ajuste al alza hacia comienzos de 2027. Toda esta información, por supuesto, la analizaremos en detalle en el podcast de cierre semanal de mercado el día jueves. Dicho lo anterior, pasamos a revisar nuestras estrategias de inversión. El día de hoy comentamos el retorno de fondos mutuos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. En cuanto a renta fija local, el escenario fundamental es atractivo para este tipo de instrumentos, dado que, como decíamos, eventualmente el Banco Central tendría motivos para analizar un eventual recorte de tasa de política monetaria en el mediano plazo en Chile, factor bajista para depósitos a plazo y fondos money market y alcista para renta fija local. Nuestra recomendación de inversión de fondos de renta fija local en Principal AGF se compone de 4 fondos: deuda mediano plazo, que mantiene un retorno del 5.62% en los últimos 12 meses, deuda mediano plazo F, un 5.41%, progresión deuda a largo plazo, un 6.07%, y fondo base de la estrategia deuda flexible, cartera diversificada de renta fija entre UF y pesos, mantiene un retorno del 5.75% durante los últimos 12 meses, todo muy por sobre el retorno de visión money market, tomándolo como referencia de fondos money market y depósitos a plazo, que mantiene un avance solamente del 3.58% durante los últimos 12 meses. El IPSA, en línea con el mejor ánimo bursátil en el mundo, tuvo desde la semana pasada una alza bastante notoria del 7.61% desde el lunes pasado hasta hoy. Hoy cotiza en 10.937 puntos, sube un 0.13% y mantiene retornos durante los últimos 12 meses del 33.8%. Acciones locales continúan siendo parte de nuestra recomendación de inversión para incorporar a portafolios de nuestros clientes de manera diversificada a través del Fondo Capital y Acciones Chile de Principal, que mantiene un retorno del 25.97% en los últimos 12 meses. Los intentos del gobierno de llevar adelante reformas pro crecimiento, pro mercado y pro inversión es también un factor alcista para las acciones locales. Dólar peso en línea con un escenario mundial de mayor tranquilidad. Luego del cierre el día viernes en 897, comienza cotizando esta semana con un salto bajista, un gap de aproximadamente 6 pesos, abre en 891, toca mínimo hoy en 887 y cierra sus operaciones más líquidas el día de hoy en 890. Si el escenario de paz en Medio Oriente toma mayor fuerza y eventualmente la Reserva Federal en su reunión del día miércoles no es enfática en eventuales alzas de tasa, eso debilitaría el dólar en el mundo, haría lo propio también con el dólar en Chile, haciendo que el dólar en sus cotizaciones en Chile tuviera primero un objetivo en 874 y luego en 856. Un esperado también repunte en el crecimiento de nuestra economía es otro factor bajista para el dólar en el mediano plazo. Y por último, Estados Unidos aún más en este escenario de aparente consolidación de la paz en la guerra en Oriente Medio, continúa formando parte de nuestra recomendación de inversión, dado que probablemente los factores inflacionarios para esa economía pierdan fuerza, tomando como referencia que el IPC que conocimos la semana pasada, aproximadamente el 60% del alza estuvo representada por aumento del precio de los combustibles. El precio del petróleo, como decíamos, debiese seguir cayendo, como lo ha hecho durante el último mes, cayendo aproximadamente un 25%, disminuyendo la inflación en Estados Unidos y sacando del análisis posibles alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. Renta variable norteamericana y renta variable extranjera diversificada es parte de nuestra recomendación de inversión para fondos locales, para portafolios de nuestros clientes, mediante el fondo Gestión Activa Arriesgado, cartera balanceada de Principal AGF, que mantiene un retorno del 18.57% durante los últimos 12 meses. También a través de Principal AGF damos acceso a plataforma Allfunds para poder agregar a estrategias de inversión fondos mutuos manejados por las principales casas de inversión del mundo, tales como JP Morgan, BlackRock, el mismo Principal, entre otros. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.